Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a lograr soluciones jurídicas, a ofrecer y lograr soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial. Ofrecemos tanto conceptos jurídicos, conceptos legales sobre cómo aplican y propiamente cómo se deben aplicar los derechos y deberes a la medida de cada problema jurídico vinculado con la inteligencia artificial que nos presenta cada cliente y a la vez ofrecemos educación jurídica tanto institucional para organizaciones, para equipos de trabajo de organizaciones de un sector público o privado y educación jurídica para abogados ubicados en cualquier parte del mundo, abogados individuales individualmente. Y hoy explicaré la relación jurídica entre lo conocido como forma y fondo frente a la inteligencia artificial. Explicaré el fondo y la forma y el fondo jurídicamente en relación con la inteligencia artificial, la forma y por ende el fondo en relación con la inteligencia artificial, la forma y fondo jurídicamente en relación con la inteligencia artificial. Y hay que partir de la base de la claridad sobre la forma, y la forma es el aspecto y propiamente la manera en la cual se comunica un ser, la forma en la cual se dimensiona un ser, la forma en la cual existe y propiamente es dimensionado un ser. Porque la forma no solo consiste en lo que cada quien considere frente a lo que algo sea, al contrario, la forma propiamente es lo que en definitiva algo es, no porque algo pretenda ser ello, sino porque se dimensiona de esa forma y por eso la forma no es la manera en la cual, por ejemplo, internamente un ser humano considere que sea, sino la forma en la cual ese ser humano se expresa, es dimensionado, percibido por los demás seres humanos. Y por eso, desde el punto de vista de la certeza, de la precisión, de la claridad, del conocimiento, del entendimiento, de la verdad, de la claridad, se trata de cómo exista cada ser, cada sujeto, tanto humano como no humano, del reino animal y vegetal, como cada objeto analógico y electrónico, incluido digital, ya que lo digital es la forma más evolucionada de lo electrónico, es una forma de lo electrónico, es una forma de electrónica de lo electrónico. Y por eso, según cómo exista cada sujeto, específicamente en relación con la forma en la cual exista cada relación jurídica, es decir, cada ambiente en el cual aplican derechos y deberes, esa es su forma de la existencia, esa es la forma en la cual existe el ser, esa es la forma del ser. Es la forma como va haciendo, es la forma como va haciendo, esa es la forma como va haciendo y propiamente es el respectivo ser. Es la forma como va existiendo y propiamente existe cada ser, el ser, un ser, el ser, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica donde exista el respectivo ser, cada ser, el ser. Y por eso la forma incluye el fondo, es decir, el trasfondo, es decir, el todo de los elementos relacionados con el ser. Por eso esto se conoce como la sustancia, ¿cierto? Y propiamente el trasfondo, es decir, lo que hace que se logre que esa forma exista, pero que no es percibido o es algo explícito, no es algo explícito directamente en esa forma, en relación con esa forma, sino que hay que descifrar la forma para encontrar, para descifrar, descubrir, tener claros, aclarar los elementos implícitos, es decir, la esencia, la naturaleza y propiamente la estructura y los elementos complementarios de la estructura, es decir, el todo de la forma de la existencia para conocer la forma de la existencia del ser. Y por eso se considera que la forma es lo determinante porque es la apariencia, la forma, la manera en la cual propiamente existe un ser. Y esa es la forma que permite definir cómo frente a cada forma y propiamente frente al todo de la forma de la existencia de cada relación jurídica, de la relación jurídica, aplican los derechos y deberes, porque el derecho aplica según los hechos de la relación jurídica y propiamente según cómo exista el todo del hecho, es decir, el todo de la relación jurídica, de cada relación jurídica, de la respectiva relación jurídica, de la relación jurídica involucrada. Entonces, el derecho se basa con base en la forma, se define con base en la forma, propiamente aplica
según la forma, con base en la forma, a la medida de la forma de la relación jurídica. Y por ende, el todo de la relación jurídica, la forma de la relación jurídica, el todo de la forma de la existencia de la relación jurídica, el todo de la forma de la relación jurídica, la forma de la relación jurídica, es el todo creado, es creada por el resultado de la unión de las formas de cada una de las formas existentes en relación con ella, dentro de ella, en ella. Y por eso el derecho aplica según la forma de la relación jurídica y por ende según cada una de las formas, es decir, según cómo vayan existiendo y propiamente existan los hechos y propiamente el todo del hecho de la relación jurídica, el todo del hecho de la existencia, el todo del hecho de la forma de la existencia, es decir, de la forma en la cual exista, vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica, la relación jurídica involucrada. Y por eso los elementos implícitos se manifiestan con la forma. Entonces no se trata de que una cosa sea la forma y otra cosa sea el fondo, se trata de la forma que incluye el fondo, pero para descifrar, para propiamente conocer la forma y por ende para poderla descifrar, decodificar, describir, caracterizar, aclarar, definir, tener clara jurídicamente, hay que conocer el todo de los elementos de cómo exista cada ser y propiamente el todo de la forma de existencia de la relación jurídica, para saber frente a cada hecho cómo van aplicando los derechos y deberes frente a la forma en la cual, con base en la forma en la cual, en relación con la forma en la cual cada ser humano vaya existiendo en cada hecho, es decir, en cada momento, es decir, en cada tiempo y espacio, en cada momento, es decir, propiamente en cada parte y en el todo de la relación jurídica, y si cada ser humano aplica los derechos y deberes a la medida de ello, existe el cumplimiento del derecho, es decir, el cumplimiento del todo de lo definido en el derecho, el cumplimiento del todo de lo definido en el todo del derecho en la relación jurídica. Existe la relación jurídica válida jurídicamente, existe la relación jurídica de una forma válida, porque existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica a la medida de la relación jurídica. Y por lo tanto, existe la aplicación de los derechos y deberes, se aplican los derechos y deberes por parte de cada quien, existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con cada quien. Es una relación jurídica que existe por la aplicación de los derechos y deberes, por ende por parte de cada quien, porque los derechos y deberes solo se aplican cuando se aplican completamente, cuando se aplican, es decir, que un derecho o un deber solo se aplica, solo se puede aplicar y previamente solo se aplica, solo se logra aplicar cuando a la vez se aplican los demás derechos y deberes, todo está conectado. Por esa razón, cuando un derecho se cumple, esto a la vez es la forma de viabilizar, de hacer posible que los demás derechos y los deberes se cumplan. Y cuando los deberes se cumplen, es lo que hace que puedan aplicarse los derechos. Todo está conectado y propiamente la aplicación de los derechos y deberes depende de que cada quien actúe de una forma válida, es decir, diligente, es decir, cumpliendo con el derecho, es decir, aplicando los derechos y deberes según cómo lo vayan aplicando y propiamente apliquen, a la medida de cómo cada quien vaya existiendo en cada relación jurídica y por ende si cada quien aplica los derechos y deberes, esto a la vez permite que los demás puedan aplicar sus derechos y deberes y propiamente que apliquen los derechos y deberes porque como en esa relación jurídica existe el cumplimiento del derecho porque cada quien cumple con el derecho, el hecho de que, para que esto quede claro, el hecho de que cada quien cumpla con el derecho significa la aplicación de los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen, procedan a cada quien y por ende es la forma a la vez de legitimar, viabilizar, hacer posible que los demás puedan aplicar sus derechos y deberes y como los demás propiamente logran aplicar, desean y logran aplicar sus derechos y deberes, existe la aplicación de los derechos y deberes. Esa es la forma del cumplimiento del derecho, la forma de la aplicación de los derechos y deberes, la forma en la cual se aplican los derechos y deberes y propiamente la forma en la cual existe la aplicación de los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes. Y por ende, en relación con la inteligencia artificial hay que descifrar, hay que detectar, hay que atender, hay que conocer y atender la forma, es decir, la condición jurídica, la clasificación jurídica, la calificación jurídica, el desciframiento jurídico, la condición jurídica, la situación jurídica, la forma jurídicamente de la inteligencia artificial según cómo exista a la medida de la relación jurídica donde exista, a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial, y si se logra ello, si se atiende a ello, es decir, si se conoce cómo aplican los derechos y deberes frente a la forma en la cual vaya existiendo y perfectamente existe la relación jurídica, es decir, frente a la forma, es decir, en relación con la forma, a la medida de la forma, según la forma, con base en la forma, a la medida de la forma, la relación jurídica. Y se aplica a ello por parte de cada quien, es decir, se aplica a ello por ende por parte de quien deba aplicarlo, es decir, por parte de cada quien, es decir, por parte de cada ser humano, existe la inteligencia artificial válida jurídicamente, lo cual significa que se han atendido
cada una de sus partes y su todo, porque se atiende su forma. Y para descifrar su forma, es decir, para descifrar cómo aplican los derechos y deberes, para descifrar su condición jurídica, su estatus jurídico, su situación jurídica, es decir, cómo le aplican los derechos y deberes, hay que descifrar cómo le van aplicando y propiamente aplican los derechos y deberes a cada una de sus partes y a su todo, frente a la forma en la cual cada quien vaya existiendo en relación con cada una de sus partes y su todo, y si se aplica a ello, existe la inteligencia artificial válida jurídicamente porque existe el cumplimiento del derecho, es decir, esa es la forma del cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Por eso es una inteligencia artificial válida, es decir, buena, es decir, que logre el bien para el bien en relación con la forma en la cual exista, a la medida de la forma en la cual exista, a la medida de su forma, con base en su forma. Por eso no se trata de considerar que el fondo es algo metafísico o propiamente impreciso, sino que la forma es el todo que involucra a las partes, en este tema a las partes de la relación jurídica y propiamente a las partes de la inteligencia artificial, y propiamente que la forma es el todo creado por el resultado de la unión de las partes de cada ser. Entonces, según cómo exista cada ser, es decir, según la forma de cada ser y propiamente según las formas, es decir, cada una de las partes y el todo de la relación jurídica, según las formas existentes en la relación jurídica y propiamente según la forma, por ende definitiva, la forma total, el todo de la forma de la relación jurídica, creado por el resultado de la unión de esas formas, de las formas existentes en ella, en relación con ella, en relación con su forma de existencia, y por esa razón, para que esto quede claro, sí se detectan y atienden jurídicamente a esas formas, es decir, a cada una de las partes y el todo, a esas formas y a la forma propiamente de la relación jurídica, a esas formas y, por lo tanto, a la forma de la relación jurídica donde esas formas existen, van existiendo y existen, existe validez jurídica. Y por ende hay que determinar o sea, detectar, aclarar y atender a cada una de las formas en las cuales vaya existiendo y propiamente la forma definitiva como existe, en la cual exista, en la que exista, la inteligencia artificial, la respectiva inteligencia artificial, a la medida de la relación jurídica donde exista un producto, un objeto de inteligencia artificial, y así se conoce cómo deben aplicarse los derechos y deberes y si se aplican, exista a la medida de cada quien en relación con ello, relacionado con ello, con cada una de las partes y el todo, es decir, relacionado de alguna forma con la forma de la inteligencia artificial a la medida de la forma de la relación jurídica, existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el bien en relación con la inteligencia artificial. Entonces, no es que exista por un lado la forma y por otro lado el fondo jurídicamente. Se trata de la forma y lo que se conoce como fondo es una parte de la forma y propiamente es la fundamentación jurídica y propiamente lo que permite descifrar la condición, la situación, el perfil jurídico, la condición jurídica, la situación jurídica de la inteligencia artificial, y por eso hay que conocer los fundamentos jurídicos y propiamente las características de los derechos y deberes, porque los fundamentos jurídicos son lo que define a las características, las condiciones, los requisitos de los derechos y deberes, y por ende si se aplican los fundamentos jurídicos, es decir, cuando se aplica lo definido en ellos, es decir, propiamente cuando se aplican las características de los derechos y deberes, y propiamente cuando se aplican los derechos y deberes, existe validez jurídica. Entonces se trata de conocer la forma, detectar la forma de la inteligencia artificial y de descifrarla con base en los fundamentos jurídicos y propiamente con base en las características de los derechos y propiamente con base en la forma de la existencia, es decir, con la forma en la cual existen los derechos y deberes, la forma de la existencia, la forma de los derechos y deberes, y eso es lo que permite lograr, esa es la forma de lograr, es la forma de aclarar cuál es la situación, la condición jurídica, es decir, cómo aplica el derecho, es decir, cómo se debe cumplir con el derecho, es decir, cómo aplican los derechos y deberes frente a ello, y si se aplica a ello, a la medida de la relación jurídica donde existe inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial y propiamente en relación con la forma en la cual en general apliquen los derechos y deberes en la relación jurídica en cada una de sus partes y su todo, existe la relación jurídica válida jurídicamente y por ende existe la inteligencia artificial válida jurídicamente, porque existe una relación válida jurídicamente dentro de una relación válida jurídicamente, en relación con una relación jurídica válida jurídicamente. Pero para que esto quede claro, entonces, la inteligencia artificial válida jurídicamente existe cuando se descifra jurídicamente, es decir, cuando se tiene claridad sobre cómo le aplican los derechos y deberes a sus partes y a su todo, y cuando cada quien relacionado con sus partes y su todo, es decir, con la forma de su existencia, con la forma en la cual exista, con la forma en la cual vaya existiendo y existe, es decir, y si cada quien relacionado con su forma, con la forma de la inteligencia artificial, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la inteligencia artificial,
aplica los derechos y deberes según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente existe, es decir, según la forma en la cual vaya cada quien existiendo, según la forma en la cual cada quien vaya existiendo y propiamente exista. En relación con ello, existe la inteligencia artificial válida jurídica. Entonces hay que conocer es la forma de los derechos y deberes, es decir, los fundamentos jurídicos, es decir, las características, las condiciones, los requisitos de los derechos y deberes, es decir, las condiciones, los requisitos que se deben cumplir, satisfacer, atender para que exista la aplicación de los derechos y deberes. Se debe conocer la forma de los derechos y deberes, es decir, se debe conocer el todo de lo definido en el derecho y aplicar ello a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial para que así exista la relación jurídica válida jurídicamente, es decir, buena, es decir, para que exista el bien en la relación jurídica, para que sea una relación jurídica existente con base en el bien y por ende en la cual existe bienestar, bien, el bien, y por ende esa es la forma en la cual existe la relación jurídica válida jurídicamente, donde existe una inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, es la forma en la cual existe, es la forma de la existencia, es la forma de la inteligencia artificial buena, es decir, válida jurídicamente, es decir, en relación con la cual existe el bien, bienestar, bondad. Y por eso es determinante conocer y aplicar los derechos y deberes a la medida de la inteligencia artificial, a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Por eso en Juridia viabilizamos jurídicamente, aclaramos cómo existe la viabilidad jurídica, es decir, cómo aplican los derechos y deberes, cómo es válida jurídicamente la inteligencia artificial, cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, cómo se cumple con el derecho, es decir, cómo aplica lo definido en el todo del derecho, cómo aplica el derecho en relación con la inteligencia artificial, cómo se debe aplicar lo definido en el derecho, cómo se debe cumplir con el derecho, cómo se deben aplicar los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes propiamente en relación con la inteligencia artificial. Por eso es determinante la forma y propiamente conocer y aplicar lo definido en el derecho. Por ende, a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica en este tema, donde existe inteligencia artificial. De hecho, ese es uno de los fundamentos jurídicos, es decir, una de las características de los derechos y deberes, el que aplican a la medida el que los derechos y deberes se aplican, es decir, el que el todo de lo definido en el derecho y propiamente, el que la forma de los derechos y deberes aplica a la medida de cómo exista cada relación jurídica. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. Un fraternal.